Aquí sí que nos tienes que lanzar un buen speech. A día de hoy, tras el éxito innegable de La Casa del Dragón, tras el éxito histórico de Juego de Tronos y tras... A día de hoy vivimos una época de consumismo brutal en franquicias. Star Wars está ya la fábrica de churros de Star Wars. Taca, taca, taca. Marvel ya ni te cuento. Marvel ha abierto. Marvel. Marvel ya te descuidas, te tropiezas y te comes una película o una serie. DC viene muy fuerte ahora. Pero bueno, es que yo encantado, que lo digo en tono irónico porque ya me viene aquí el ofendidito. Ay, Marvel es un hater de Marvel y dice, no, para nada. Yo soy el primero que se traga las películas y series y traigo mi opinión. Y me encanta que vivamos una época tan bonita de tantos productos, pero calidad antes que cantidad, recordemos. Eso es. Y vienen muchas cosas de fantasía. Entonces, a día de hoy, yo te pregunto, Josh Martin llegó a reconocer que quiere crear como una especie de universo Game of Thrones inspirado un poco en Marvel, a nivel de conexiones, universo, eventos y demás. A día de hoy, Estela, ¿qué se sabe de los proyectos en la mesa reales que podamos ver en un futuro? ¿Qué futuros proyectos de Game of Thrones hay? A ver, tenemos que tener en cuenta que La Casa del Dragón no era la primera opción de serie para publicarse, por así decirlo, para estrenarse después de Juego de Tronos. O sea, La Casa del Dragón es el ejemplo de en Titanic la punta del iceberg. Hubo primero un proyecto que acabó siendo descartado por HBO, que era una serie inspirada en la época de La Larga Noche, que es básicamente la primera aparición que hacen los caminantes blancos, la primera vez que lucha con los primeros hombres y que son desterrados a las tierras del eterno invierno, hasta prácticamente lo que vemos nosotros en Juego de Tronos, ¿no? Se planteó hacer una serie inspirada en ese periodo, se grabó incluso un episodio piloto, nunca se llegó a estrenar. Y aun a pesar de esto, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, se estrenó posteriormente La Casa del Dragón, y es posible que se estrenen muchas otras series dentro de este universo, porque insisto, el universo es impresionantemente amplio, no solo en términos geográficos. Nosotros estamos acostumbrados a ver cursos de acción que ocurren en Poniente, sea cual sea la época. Tenemos La Casa del Dragón, Juego de Tronos, es todo Poniente, pero tenemos otros 3 continentes que descubrir, continentes que además tienen muchísimo jugo en el sentido de que son hiper exóticos y que perfectamente pueden albergar series. Y además también tenemos que tener en cuenta el tiempo o la cronología. Nosotros hemos visto Juego de Tronos que son básicamente un puñado de años, muy poquitos, y en La Casa del Dragón, salvo esos primeros saltos temporales de la primera temporada, lo que vamos a ver en las siguientes son 3 años de historia únicamente. En términos cronológicos pueden sacar series, pero vamos, de todo lo que te puedes imaginar, de miles de años antes de la conquista de Aegon, del reinado de Aegon, del reinado de sus hijos, de la guerra civil entre sus hijos, series posteriores precisamente a la Danza de los Dragones, anteriores a Juego de Tronos. O sea, pueden hacer una barbaridad y está justificado porque hay muchísima tela que cortar y además contamos con la ventaja de que precisamente el autor sigue con vida aún. Entonces, bueno, actualmente HBO tiene sobre la mesa 6 proyectos. Son proyectos, a ver, esto es importante delimitarlo, no quiere decir que vayan a salir todos adelante, ni muchísimo menos. Lo más posible es que algunos se lleguen a cancelar y nunca, o al menos de manera más o menos cercana, vayamos a ver una serie, que es lo que ocurre precisamente con esta primera serie que estaba de alguna manera trabajándose sobre La Larga Noche. Y hay algunas que, pues, como voy a escribir ahora, tiene más potencial que otros. La serie, además, La Casa del Dragón nos ha dado algunas pistas de cuál es posiblemente alguna de las series que vayamos a ver, ¿no? La primera que se ha mencionado básicamente es una serie que viene a adaptar los cuentos de Ser Duncan el Alto, de Dan Kieg, que son básicamente, como su nombre indica, 3 cuentos, o sea que ya no es directamente formato novela, ni tampoco un libro de carácter histórico como Fuego y Sangre, sino que es directamente, bueno, sí, una novela, pero de carácter caballeresco. Al final, ¿no? Es la historia de un caballero de los 7 reinos que va recorriendo precisamente los 7 reinos. Una serie inspirada en este momento nos permitiría, por ejemplo, visitar el Dominio, que lo hemos visitado muy escasamente, las tierras de los ríos, Dorne, incluso iríamos otra vez al norte. Además, por supuesto, tiene las características esenciales de una novela de caballería. Tiene torneos, tiene pues eso, una serie de trabajos que tienen sobre trasfondo determinados tipos de valores que se predican al momento de los caballeros, como es, por ejemplo, el honor, el defender a los débiles, todo eso, lo cual pues estaría interesante, que es algo que quizás no hemos visto demasiado en Juego de Tronos, pero también tiene de trasfondo final
ese escenario que son las tramas políticas propias de Juego de Tronos. Entonces, es una serie atractiva, es una serie ideariamente atractiva, que pues, yo creo que a los fans nos encantaría ver, porque precisamente es un personaje muy querido, Sir Duncan el Alto, y es de hecho de los personajes favoritos de George R.R. Martin, y además lo que más a él le gusta escribir son precisamente los cuentos de Dunkelg. O sea, eventualmente yo creo que podríamos verlo, y además tiene una posición estratégica espectacular en lo que es la cronología de Poniente, porque estos sucesos de Sir Duncan el Alto ocurren 90 años antes de Juego de Tronos y justo, por así decirlo, después de lo que son la segunda guerra civil más grande de la Casa Targaryen, después de lo que estamos viendo en la Casa del Dragón, después de la Danza de los Dragones, que es precisamente las rebeliones Fuego Oscuro. Entonces, hacer una serie de los cuentos de Dunkelg nos permitiría hacer además una serie de las rebeliones Fuego Oscuro y luego directamente enganchar con la rebelión de Robert y con Juego de Tronos. O sea, es una serie que yo creo 100% que podrá salir. No sé si la primera de entre las que se han planteado, pero vamos, yo le tengo fe ciega. Fe ciega. Joder, vaya speech. Pero, o sea, aparte de Snow, de la cual ahora hablamos, que se ha confirmado Snow, esto es otro proyecto, no se sabe más. O sea, no hay más datos, no. O sea, Snow va a ser una. No, en general, o sea, Snow va a ser una secuela de Jon Snow, de a raíz de la última temporada de Juego de Tronos, luego hablamos de ella. Esto está confirmado, es oficial, que se va a hacer, pero más cosas así semioficiales, oficiales, no. Con respecto a la serie de Snow, lo único que sabemos es, Mira, como tú dices... vamos a hablar luego mejor, que es que quiero una parte a hablar de Snow en profundidad. Vale. De eso. Vale, entonces, aparte de Snow, ¿hay más cosas estilo Snow o no? Vale, sí. También tenemos, además de la serie que ya he mencionado, lo que sería una adaptación de La Rebelión de Robert, que ya todos la conocemos, vale. El antecesor directo de lo que es Juego de Tronos. Vale. También se ha mencionado una serie animada, que esto pues, oye, es muy curioso, ¿no? Porque es de dar un aire fresco a la saga. Al final, una serie animada no se sabe muy bien si va a salir adelante. A mí me cogea un poco. Entiendo que en el formato de The Witcher pudo funcionar, pero no veo exactamente que pueda funcionar en un formato como este. Además, bueno, en lo que se inspiraría la serie animada sí que creo que es muy atractivo, que es precisamente lo que están pensando es que se inspire en lo más parecido a que tenemos nosotros desde una perspectiva europea de lo que es el Oriente, ¿no? De lo que es, por ejemplo, China o lo que es para nosotros Japón. Y estamos hablando precisamente del Imperio de Giti, del Imperio Dorado, que básicamente es... nos presentarían una historia que es muy similar a la de Juego de Tronos, en la cual existen varios emperadores que están, por así decirlo, disputando entre sí el poder del imperio, que no se, por así decirlo, personifica o materializa en un trono de hierro, sino en una túnica de jade, que es la que llevan los emperadores. Y precisamente pues es lo mismo que Juego de Tronos, pero con ese toque, por así decirlo, o ese matiz de cierta... no sé si decirlo como extravagancia o de alguna manera ese atractivo de lo desconocido, ¿no? y de lo oriental. Entonces esa serie también está sobre la mesa, no tenemos noticias sobre ella. Interesante, vale. ¿Y alguna cosa más de película? Lo que has comentado del proyecto animado, ¿qué se sabe? ¿Solo se sabe que va a haber un proyecto animado? Y que es sobre el Imperio de Giti. Vale, no se sabe más detalles de... Bueno, pues será HBO más, imagino. No se sabe si es anime o no, es animación. No se sabe. Bueno, ya me no lo sé. Vale. ¿A ti te gusta esto? ¿Te gusta? A ver, yo no consumo especialmente animación. Quiero decir, yo de animación lo único que he visto, por ejemplo, recientemente ha sido Castlevania. Si lo hacen en ese formato, yo lo vería fuera del formato que fuera, pero no estoy segura si me fuera a gustar del todo, porque estoy acostumbrada a otras cosas. Pero insisto, esto es algo muy personal y por supuesto que puede ser de mucha calidad. De hecho, la película que hicieron animada de La pesadilla del lobo, que va antes de The Witcher, a mí me gustó bastante, la vi. Me gustó una pasada, es verdad. Eso es. O sea, yo no cierro puertas. Perfecto, vale, entonces, vale, ¿y tú tienes alguna especulación tuya de algo que crees que puedan hacer? Se habla mucho del tema del conquistador, ¿no? De Aegon el Conquistador y todo esto. A ver, esto es como una gran petición entre los fans, que es que se haga una adaptación de la conquista de Aegon. Lo que pasa es que no se ha confirmado nada. Sí que se han confirmado que se está trabajando en otras dos series, que son los 10.000 barcos de la princesa Nymeria y también una serie de Corlys Velaryon, del personaje que vemos en la Casa del Dragón. Insisto, no se ha confirmado nada de la conquista, ojalá salga adelante en algún momento, pero yo de entre estos proyectos sí creo que tiene mucho potencial para salir adelante la serie de 10.000 barcos de la princesa Nymeria,
porque es algo que no solo se menciona en Juego de Tronos, en sentido de que este personaje es, por así decirlo, como una heroína, sino que además en la propia Casa del Dragón, en el primer capítulo, vemos cómo Rhaenyra y Alicent están hablando de la princesa Nymeria. Y creo que esto es una pista que nos dejó ahí precisamente los showrunners y la propia HBO para que nos preparemos para esto. Y además, el atractivo de esta serie es que nos contaría una historia muy desligada en el orden temporal de lo que estamos acostumbrados a ver, tan desligada en el orden temporal que podríamos incluso llegar a ver el feudo franco de Valyria, que para mí esto sería espectacular. O sea, no solo nos permitiría recorrer sitios muy exóticos, por así decirlo, que no estamos acostumbrados a ver y que no imaginamos, sino que nos permitiría visitar básicamente lo que es Númenor en materia de Señor de los Anillos, ¿no? Nos permitiría visitar el gran imperio de Valyria, dragones, magia por doquier, y a mí personalmente esto me encantaría, porque precisamente la historia de Nymeria es esto, ¿no? Es una princesa, la princesa del pueblo de los Rhoynar, que se enfrenta al feudo franco de Valyria, como ve que su pueblo va a perecer completamente por el poderío de este imperio, pues lo que hace es coger a su pueblo y llevárselo. Intentan huir, intentan buscar un nuevo hogar, llegan a diversos enclaves geográficos que son muy hostiles, pasan muchísimas penurias hasta que por fin llegan a ese punto final, que es precisamente lo que es en Poniente Dorne. Llegan allí y ya se quedan, queman los barcos y ese es el final. Y yo creo que sería súper atractivo, insisto, no solo veríamos belicismo, no solo veríamos el feudo franco de Valyria, muchísimas penurias, exploraríamos continentes y podríamos incluso llegar a tener ese final magnífico en el que llegan a Poniente y ya podrían ligarlo con nuestra historia más conocida. O sea, yo creo que esa serie ojalá salga adelante. Brutal, ya quedaría último que se ha rumoreado una serie de Corlys Velaryon, que básicamente son los mismos elementos casi que la serie de Nymeria, en el sentido de es un personaje que hace 9 viajes a lo largo de todos los mares de los mares conocidos, visita todos los continentes y sería una serie de aventuras, pero careciendo en cierta manera de ese elemento político, y que sí que tiene, por ejemplo, que sí que podría tener una serie de los 10.000 barcos de Nymeria. O sea, hay mucho material. Joder, no, esta parte la tenías estudiada, ¿eh? Estoy aquí escuchándote, me ha volado la cabeza con tanto. Sí que tengo que decir que vale, proyecto de animación, proyecto de series, pero ¿por qué no se plantean una película en cines de Games of Thrones? O sea, yo creo que sería hablando mal, perdona por la expresión, cinéfilos y cinéfilas, pero sería la hostia. Sería la puta hostia una película en cines, ir al cine a ver una película. Sería la leche. Yo creo que sería un taquillazo. De verdad, yo creo que arrasaría, ¿eh? O a lo mejor es una hostia tremenda, no lo sé. Pero yo creo que... Porque no sé, o sea, así rápidamente, ¿alguna película crees que se podría hacer de alguna historia? Decían de la rebelión de Robert. Pues que a mí me parecería muy... O sea, porque a mí ¿Te parece qué? ¿Una qué? ¿Perdona? Perdón, que yo estoy muy acostumbrada a lo que es el formato serie para explicar este tipo de sucesos y eventos históricos en materia de Poniente, por el hecho de que permiten tener una profundidad y un desarrollo y te permite congeniar con los personajes de una manera que yo, por ejemplo, con una película lo veo bastante más difícil. Claro, pero ¿no crees que te cuaja alguna historia de Juego de Tronos por contar una peli? A ver, hay historias más simples, como precisamente la de los cuentos de Dan Kieg, que podrían hacer una película, yo creo, sin ningún problema. Insisto, yo prefiero el formato de serie, creo que es mejor también porque me gustan más las series, al final las disfrutas más, la puedes prolongar en el tiempo, ¿no? El disfrute. Pero sí, o sea, no hay motivos por los cuales no pueda hacerse una película. Yo creo que si algún momento se plantea, puede salir adelante. Yo creo que si se plantea una película sería más adelante, más cuando tenga su universo más construido y el impacto, si ya es fuerte, sea más. Pero yo, de verdad, yo firmo una película de Juego de Tronos, verlo en cines, un evento. Vamos, imagínate, sería la leche, ¿eh? Vamos, yo estaría guay. Oye, pues qué interesante todo esto que has comentado. Vaya Biblia estás hecha, ¿eh? Vaya Biblia. Luego editaré el vídeo ahí con imágenes y cosas de Valyria, de no sé qué, Pero bueno, que con esto básicamente, pues el resumen es que pueden hacer muchas cosas y veremos si las hacen. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Y que por supuesto se tomen el tiempo que necesiten y que antepongan calidad que cantidad. Es lo único que pido. Que esto hemos hablado muchos debates y demás. Vale.